el Espíritu de Dios se movía con poder. ¿Y qué está pasando? En unción y gloria, el Espíritu de Dios se mueve con poder. Amén. La canción la hacía el Señor, se la compuse por ahí hace mucho tiempo y el Señor me la trajo memoria ahorita. ¿Qué fue lo que aconteció allá en el Pentecostés? ¿Qué fue lo que aconteció allá en el Pentecostés?